figura que voló sobre el tráiler. La noche estaba despejada, aunque el aire caliente del desierto de Coahuila parecía retener un silencio espeso. Eran casi las 2 de la madrugada cuando el trailero, con más de 15 horas de ruta encima, decidió mantenerse alerta con las ventanas entreabiertas. La carretera se extendía recta durante kilómetros, sin señales de vida salvo algún arbusto reseco y las sombras que proyectaban las lomas lejanas bajo la tenue luz de la luna. A la distancia, los faros iluminaron algo fuera de lugar. Junto al arcén, una figura encorvada parecía agacharse como si recogiera algo del suelo. La silueta no se movía con la torpeza de un animal, ni con el equilibrio de una persona normal. Había algo extraño en su postura, como si los huesos estuvieran mal acomodados. El conductor instintivamente redujo la velocidad, creyendo que podía tratarse de alguien pidiendo ayuda, tal vez un viajero extraviado o víctima de algún accidente. Al acercarse unos metros, la figura levantó la cabeza lentamente. No había destellos de reflejos humanos en sus ojos, solo 2 manchas negras que parecían absorber la luz. En ese instante, el trailero sintió que debía seguir de largo, pero antes de reaccionar, aquello se enderezó y ocurrió lo impensable. Con un movimiento seco y antinatural, desplegó un par de alas enormes, de plumas oscuras y desordenadas, que se abrieron con un chasquido audible incluso desde la cabina. El aleteo inicial levantó polvo y pequeñas piedras de la orilla. El ruido era grave, como el batir de un toldo viejo contra el viento, y al segundo impulso, la figura se elevó sobre la carretera. Pasó justo encima del tráiler, tan cerca que el sonido de las alas resonó en el techo metálico. El conductor miró hacia arriba apenas un instante y vio lo que nunca olvidaría. El torso y la cabeza eran humanoides, con facciones alargadas y una boca que parecía sonreír, pero los brazos se fundían con las extremidades aladas. Desde esa altura, la criatura giró el cuello de una forma imposible para seguir mirándolo mientras volaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Apretó el volante y aceleró, intentando que la máquina respondiera con la rapidez que su miedo exigía. El tráiler rugió, pero la figura aún flotaba a cierta distancia sobre la carretera, moviéndose con facilidad, como si el viento nocturno fuera su aliado. Solo después de varios kilómetros, las alas se plegaron y la silueta desapareció en la oscuridad, perdiéndose más allá de unas colinas bajas. El conductor no quiso mirar por los espejos retrovisores. Sentía que cualquier reflejo podría mostrarla de nuevo detrás de él. Con el corazón golpeándole el pecho, trató de concentrarse en el camino, pero no podía evitar escuchar, en su memoria reciente, el sonido áspero del batir de alas. Al llegar a un tramo con señal de radio, encendió el CB para distraerse. Con voz nerviosa, preguntó si alguien más había visto algo extraño esa noche. Hubo unos segundos de estática antes de que una voz grave respondiera. ¿Era como un pájaro muy grande? El trailero tragó saliva y contestó que sí. La voz continuó. No te detengas si lo vuelves a ver. No es un animal y no es de aquí. El resto del viaje hasta el siguiente poblado fue un ejercicio de resistencia mental. Las luces de los pueblos eran débiles y la carretera seguía pareciendo un túnel negro interminable. Cuando al fin se estacionó en un paradero, las manos le temblaban tanto que tardó en sacar las llaves del contacto. Dentro del local, pidió un café doble. Al escuchar su acento foráneo, el encargado del lugar le preguntó por su ruta. Al mencionarle el tramo, el hombre lo miró con seriedad. Le contó que, desde hacía décadas, se hablaba de una ave hombre que rondaba las noches cerca de la frontera, vista por pastores, policías y viajeros solitarios. Según algunos, se alimentaba de animales grandes. Según otros, simplemente vigilaba. Nadie sabía si atacaba a humanos, pero todos coincidían en que verla era un mal presagio. El trailero evitó dar detalles.
No quería recordar la sonrisa deformada que había visto en el rostro de la criatura. Tomó su café y regresó a su camión, decidido a seguir antes de que amaneciera. Sin embargo, durante la madrugada siguiente, mientras atravesaba otro tramo desértico, un ruido sordo golpeó la parte superior del remolque. Miró al frente, con el instinto gritando que no detuviera la marcha. El ruido se repitió, acompañado de un leve crujido metálico, como si algo caminara sobre el techo. Mantuvo la velocidad constante, pero las pisadas se desplazaban lentamente hacia la cabina. El sonido cesó de golpe. El silencio absoluto duró apenas segundos antes de que una sombra cruzara fugazmente sobre el parabrisas, proyectada por la luz de la luna. No volvió a escuchar nada, pero supo que aquello lo estaba siguiendo, quizá no tan cerca como antes, pero lo bastante para que su trayecto se sintiera como una persecución invisible. A partir de esa noche, tomó rutas más largas para evitar la zona. En cada conversación con otros conductores, escuchaba historias similares. Un bulto encorvado al borde de la carretera, un vuelo bajo que cortaba el viento, una figura que miraba desde las alturas con una fijeza inquietante. Algunos incluso decían que, en raras ocasiones, la criatura descendía frente a un vehículo y lo obligaba a frenar, solo para luego alzar el vuelo y desaparecer. Con el tiempo, el recuerdo dejó de causarle pánico inmediato, pero nunca logró borrarlo. A veces, en medio de un viaje nocturno, veía por el rabillo del ojo cómo algo se movía más allá de las luces del tráiler. Entonces, aceleraba sin pensarlo, buscando cualquier señal humana, cualquier luz de gasolinera o poblado que rompiera el aislamiento del desierto. Y aunque nunca volvió a verla de cerca, siempre sintió que, en algún punto de las noches interminables, esas alas negras aún podían volver a desplegarse sobre su cabeza. Procesión en penumbras. La carretera a San Luis Potosí estaba vacía y sin un solo destello de luz natural. El cielo estaba cubierto de nubes espesas, ocultando incluso la tenue claridad de las estrellas. El motor del tráiler rugía acompasado, y el único sonido que acompañaba al conductor era el golpeteo constante de los neumáticos sobre el asfalto. No había pasado un solo vehículo en los últimos minutos, y la sensación de aislamiento se intensificaba a cada kilómetro. Fue entonces cuando, en la línea más lejana que sus faros alcanzaban a iluminar, el conductor percibió algo fuera de lugar. Pequeños destellos intermitentes parecían flotar a un lado del camino, como luces vacilantes. No parecían los faros de un coche ni las luces de una casa. Frenó ligeramente, desconcertado, hasta distinguir que aquellas luces venían acompañadas de figuras humanas. Parecía un grupo numeroso, tal vez una docena de personas, caminando en fila a un lado del asfalto. La primera idea que le cruzó por la mente fue que se trataba de peregrinos, quizá dirigiéndose a algún santuario cercano. El detalle que lo intrigó fue que, a pesar de las velas que algunos portaban, el viento no parecía afectarlas. Las llamas se mantenían estáticas, sin parpadear. Reduciendo aún más la velocidad, acercó la mirada y notó algo extraño. Las figuras no tenían contornos definidos. Los cuerpos parecían formados por sombras más densas que la oscuridad de la noche. Ninguna llevaba ropa que pudiera describirse con claridad. Solo se intuían mantos oscuros y rostros hundidos en penumbra. El tráiler se acercaba lentamente, y el conductor esperaba que alguno de ellos girara la cabeza o se apartara, pero ninguno lo hizo. Avanzaban todos con el mismo ritmo pausado, como si caminaran al compás de una música que él no podía escuchar. A medida que se aproximaba, una sensación de frío le recorrió la espalda, el tipo de escalofrío que eriza la piel y acelera el pulso sin una razón lógica aparente. Ya casi estaba a su altura cuando un pensamiento fugaz lo golpeó. Hasta ese momento, no había escuchado ni un solo sonido proveniente del grupo, ninguna voz. Ningún paso, nada.
solo el silencio absoluto. Fue entonces cuando, en un simple parpadeo, las figuras se desvanecieron. No se dispersaron, no se alejaron hacia la oscuridad, simplemente dejaron de estar allí. El espacio que ocupaban quedó vacío, el arcén limpio y desierto bajo la luz de los faros. El conductor se aferró con fuerza al volante, buscando con la vista a ambos lados de la carretera. No había rastro de las velas ni de las sombras. El tráiler avanzó unos metros más antes de que se atreviera a girar la cabeza hacia el retrovisor. La carretera, larga y recta, estaba completamente vacía detrás de él. No quedaba ningún indicio de que alguien hubiera caminado por ahí. La sensación de soledad volvió, pero ahora impregnada de una inquietud que se aferraba al pecho. Un recuerdo le vino a la mente. Semanas antes, en una plática con otro colega en una gasolinera, había escuchado una historia que en ese momento le pareció exagerada. Decían que en esa zona, por las noches, a veces se aparecía un cortejo fúnebre caminando en silencio, como si siguiera un camino marcado desde hacía décadas. Nadie sabía cuándo podían aparecer, pero todos coincidían en que siempre sucedía en noches sin luna y en completo silencio. La explicación que le dieron era más leyenda que hecho, pero sonaba inquietante. Hablaban de un accidente ocurrido hacía muchos años, en el que un camión que transportaba a un grupo de personas que regresaban de un funeral volcó en una curva cercana. Todos los ocupantes murieron, y desde entonces, su última marcha se repetía de vez en cuando para quienes tuvieran la desgracia de cruzarse con ellos. El conductor intentó racionalizar lo que había visto. Quizá eran personas reales y en la confusión de la noche simplemente no las había vuelto a ver. Tal vez se apartaron del camino y sus faros no lograron captarlas. Pero la imagen de cómo desaparecieron de golpe, sin dejar sombras ni siluetas alejándose, seguía rondando en su mente. Apretó el acelerador, queriendo dejar atrás cuanto antes ese tramo. Sin embargo, la sensación de que no estaba del todo solo persistía. El silencio dentro de la cabina se volvió más pesado, casi como si el aire hubiera cambiado de densidad. Tuvo la impresión de que, en algún punto detrás de él, seguía existiendo aquella fila de figuras, avanzando a la misma velocidad que él, invisibles pero presentes. Pasó un par de kilómetros sin que nada sucediera, hasta que algo en el espejo lateral captó su atención. Un brillo débil, como un reflejo lejano de luz. Giró apenas la vista y por un segundo juró ver el destello de una vela en movimiento, flotando a un costado de la carretera. Se dijo a sí mismo que no debía seguir mirando, que no ganaría nada con alimentar el miedo. El tramo final antes de llegar a la siguiente población fue un suplicio. Cada vez que miraba el retrovisor, tenía la sensación de que, si lo hacía por demasiado tiempo, terminaría viendo de nuevo aquellas figuras. La tensión le apretaba la garganta y sus manos ya le dolían de tanto aferrarse al volante. Al entrar al pueblo, las primeras luces de las casas y el parpadeo de un viejo letrero de tienda le dieron un respiro. Estacionó frente a una pequeña fonda que aún estaba abierta y entró buscando un café bien cargado. El dueño, un hombre mayor, le preguntó si venía de San Luis. Él asintió y comentó, con voz más baja de lo que pretendía, que había visto gente en la carretera, pero que desaparecieron. El anciano lo miró fijamente por un momento antes de responder. ¿Llevaban velas? El conductor tragó saliva y asintió. El hombre soltó un suspiro, como quien confirma algo que ya esperaba. No fue gente viva la que viste. Ya son varios los que pasan por aquí contando lo mismo. Es mejor no detenerse cuando los veas, y si desaparecen, no voltees atrás. Esa noche, mientras bebía su café, el conductor comprendió que tal vez no había presenciado algo aislado, sino uno de esos relatos que se repiten entre los que viajan de noche. Historias que nadie quiere vivir, pero que de vez en cuando se convierten en una experiencia imposible de borrar.
Al retomar el camino horas después, lo hizo con el firme propósito de no mirar nunca más hacia donde no debía. Pero el recuerdo de aquella procesión en penumbras quedó grabado en su memoria como una advertencia silenciosa de que, en la soledad de las carreteras, no siempre se viaja solo. Baile bajo la tormenta. La lluvia había empezado como un chisporroteo suave sobre el parabrisas, pero en cuestión de minutos se volvió una cortina espesa que apenas dejaba ver unos metros adelante. El cielo estaba cargado, y cada tanto un relámpago iluminaba la carretera 45 con un resplandor blanco que duraba apenas un parpadeo. El viento golpeaba de lado, empujando el tráiler como si quisiera sacarlo del asfalto. El conductor llevaba horas de viaje. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante y monótono, y el cansancio empezaba a pesar. A lo lejos, entre la bruma de agua y neón distorsionado por la tormenta, divisó un parador viejo, de esos que en otro tiempo debieron servir café y comida a cualquier hora. Las letras oxidadas apenas se distinguían, y una parte del letrero estaba caída, balanceándose con el viento. Decidió detenerse. No podía seguir manejando con esa visibilidad casi nula. Aparcó a un lado del edificio y apagó el motor, quedándose solo con el golpeteo de la lluvia sobre la carrocería. Desde donde estaba, podía ver que las ventanas de la vieja cafetería estaban rotas y cubiertas de polvo. No parecía haber actividad alguna, ni siquiera señales de que alguien la usara como refugio. Bajó con la chamarra, empapándose en segundos, y se cobijó bajo el alero del local. Fue entonces cuando, por encima del rugido del aguacero, escuchó algo que no encajaba. Al principio creyó que era su imaginación, una melodía suave, lejana, como si una rocola antigua estuviera reproduciendo un bolero de otra época. La música llegaba débil, pero lo bastante clara para reconocer acordes y un ritmo de compás lento, romántico. Se asomó hacia la puerta, que colgaba torcida de una bisagra. El interior estaba a oscuras, salvo por los destellos de los relámpagos que, a intervalos, revelaban mesas desvencijadas y sillas volcadas. El aire olía a humedad, madera vieja y polvo acumulado. Sin embargo, con cada nota de aquella canción, una sensación extraña lo empujaba a mirar más de cerca. Un nuevo relámpago iluminó el salón, y por un instante que pareció suspendido en el tiempo, vio dos figuras en el centro del local, un hombre y una mujer, con ropas que parecían sacadas de los años 50, bailaban abrazados, girando con una suavidad que contrastaba con el ruido de la tormenta afuera. Ella llevaba un vestido claro, que se movía con cada vuelta. Él, un traje oscuro y gastado. Sus rostros eran difusos, como si el resplandor no lograra definirlos. El parpadeo de luz se apagó, y junto con él cesó la música. El silencio volvió a apoderarse del lugar, roto solo por el golpeteo insistente del agua en el techo de lámina. El chófer dio un paso atrás, el corazón acelerado. No había rastro de nadie dentro, ni de la pareja ni de algún aparato que pudiera haber emitido aquella canción. El piso estaba cubierto de polvo y hojas secas, sin huellas recientes. Quiso convencerse de que la fatiga y la tensión de manejar bajo la tormenta le habían jugado una mala pasada, pero un nuevo trueno retumbó tan fuerte que sintió cómo el suelo vibraba bajo sus botas. Se alejó del alero y caminó rápido hacia su camión. En el retrovisor, antes de encender el motor, creyó distinguir movimiento en la entrada del local. Una sombra fugaz que se deslizó hacia adentro, como si alguien se hubiera quedado observándolo. Encendió el motor con manos temblorosas. El rugido del tráiler fue un alivio, un recordatorio de lo tangible y lo real. Sin embargo, al girar para reincorporarse a la carretera, una última imagen le quedó grabada. En una de las ventanas rotas, dos siluetas quietas, una junto a la otra, como si esperaran que la música volviera a sonar para seguir bailando. La tormenta no cedió de inmediato, pero él ya no pensaba en la lluvia ni en la carretera resbaladiza.
Llevaba consigo el peso de esa escena, algo entre lo romántico y lo macabro, y la incómoda certeza de que no había sido un simple reflejo o un juego de luces. Mientras conducía, se preguntó si alguien más había visto algo parecido en ese lugar. En las siguientes paradas, no se atrevió a mencionar lo ocurrido. Guardó el recuerdo como un secreto que no quería explicar ni justificar. Pero cada vez que el cielo se oscurecía y la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, le parecía escuchar, en lo más bajo del ruido, aquel bolero antiguo, invitándolo a volver. Consejero desconocido. Aquella noche, la Huasteca Potosina estaba cubierta por un cielo sin luna. El asfalto oscuro absorbía el reflejo débil de las luces del tráiler mientras avanzaba lentamente hacia una gasolinera apartada. Era un punto de parada conocido por pocos, una estación vieja, de esas que apenas sobreviven con 1 o 2 surtidores funcionando y un pequeño local donde el café siempre está tibio y el silencio parece más espeso que el aire. El conductor había decidido detenerse allí porque el cansancio comenzaba a enturbiarle la vista y la lluvia ligera empañaba el parabrisas. Dentro, el murmullo tenue de una radio vieja y el aroma amargo del café lo recibieron. La dependiente, una mujer de cabello canoso, lo atendió sin mirarlo demasiado, como si su mente estuviera en otro lugar. Mientras bebía, observó el estacionamiento vacío a través del ventanal manchado de polvo. No había otro vehículo, solo el suyo y la silueta de los surtidores iluminados por un foco amarillento. Entonces lo vio. Un hombre caminaba desde la oscuridad hacia la tienda. Tenía el aspecto de un campesino, sombrero de palma, camisa descolorida y botas embarradas. Se acercó sin pedir nada, sin presentarse, y se plantó frente a él con una seriedad que caló más que el viento de la noche. «No siga por su ruta de siempre», dijo con voz grave. «Tome el desvío antes del puente». El trailero lo miró sin entender. «¿Por qué?», preguntó, dejando la taza sobre la barra. El campesino no respondió. Solo sostuvo la mirada unos segundos más, como evaluando si sus palabras serían tomadas en serio, y luego se dio media vuelta, saliendo al exterior. Intrigado y algo inquieto, el conductor terminó su café y decidió seguirlo para obtener una explicación. Empujó la puerta y salió bajo la llovizna, pero la explanada estaba vacía. No había rastros de él, ni huellas en el suelo húmedo, ni silueta alejándose hacia la carretera. Era como si hubiera desaparecido en cuestión de segundos. Regresó al interior. Preguntó a la dependiente si había visto al hombre, pero ella respondió con una mueca de desconcierto. «Aquí no ha entrado nadie, joven», aseguró, sin levantar la vista de la taza que lavaba. El camionero volvió a su asiento, ahora con un cosquilleo en la nuca. No era supersticioso, pero algo en la mirada de aquel hombre le había transmitido una urgencia difícil de ignorar. La idea de tomar el desvío empezó a rondarle en la cabeza. Poco después encendió el motor. En lugar de seguir derecho por la ruta principal, giró hacia la carretera secundaria, un camino menos transitado, bordeado por espesos matorrales y curvas cerradas. Conocía el tramo, aunque no lo prefería. Era más largo y estrecho. La noche se cerraba sobre él mientras avanzaba. El parabrisas recibía la lluvia en un golpeteo constante, y la luz de los faros apenas lograba cortar la neblina baja que empezaba a levantarse. Cada tanto, miraba por los espejos laterales y creía ver sombras moviéndose entre los árboles, pero atribuía aquello a la oscuridad y el cansancio. En un momento, el silencio dentro de la cabina se vio interrumpido por un sonido metálico, como si algo golpeara la caja del tráiler. Redujo la velocidad, atento, pero no volvió a escucharlo. Siguió, con el estómago encogido y una sensación de que algo lo vigilaba. Finalmente, después de varias horas, el camino lo devolvió a la autopista principal, ya más cerca de su destino. Tomó aire con alivio, pensando que el desvío había sido una pérdida de tiempo, hasta que, al amanecer,
se detuvo en otro paradero y encendió la televisión del lugar. En las noticias locales, el titular anunciaba un desastre. Un deslave había arrasado un tramo de la carretera que él debía haber transitado esa noche. Varias personas habían muerto, vehículos sepultados bajo toneladas de lodo y rocas. El punto exacto era después del puente, justo donde el campesino le había dicho que se desviara. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Repasó la escena en la gasolinera una y otra vez. No podía ser una coincidencia tan precisa. Decidió preguntar a otros choferes si conocían a alguien con esa descripción. Ninguno supo decirle nada, pero uno de ellos frunció el ceño y comentó: «He escuchado que, hace años, un hombre murió trabajando en esa zona. Intentó advertir de un derrumbe y no lo logró. Dicen que a veces todavía se aparece para avisar a los que pasan». El camionero no dijo nada más. Mantuvo ese recuerdo guardado, sin saber si había encontrado a un fantasma o a un extraño con un don para prever desgracias. Solo sabía que, gracias a aquel encuentro imposible, estaba vivo para seguir su ruta. Esa no fue la última vez que sintió la presencia de alguien invisible en la carretera. Con el tiempo, en noches solitarias, notó destellos en los espejos, figuras breves a la orilla del camino que se desvanecían al parpadear, y siempre, la sensación de que alguien lo seguía, cuidándolo desde un rincón que no podía ver. El misterio de aquel consejero desconocido quedó sin resolver, pero cada vez que pasaba cerca de la Huasteca Potosina, sin importar el clima o la hora, el trailero encontraba una excusa para detenerse, mirar hacia la oscuridad y esperar, quizá, volver a ver al hombre del sombrero que una noche le salvó la vida. Carga inquietante. El encargo llegó una tarde nublada, de esas en que el aire se siente más pesado de lo normal. Me citaron en una hacienda antigua a las afueras de Querétaro, un lugar que parecía congelado en el tiempo. Los muros altos, las ventanas con rejas oxidadas y el portón de madera desgastada me daban la impresión de que ahí todo llevaba décadas sin cambiar. Me dijeron que debía transportar muebles antiguos hasta una bodega en la Ciudad de México. Cuando entré al patio, me encontré con un grupo de trabajadores que cargaban sofás, armarios y sillas a la camioneta, pero la mayoría eran mecedoras, talladas con un detalle minucioso y oscuro. Había un silencio extraño, roto apenas por el roce de la madera contra el piso y el golpe seco al acomodarlos en el remolque. Nadie hablaba. Apenas recibí las indicaciones, firmé el papeleo y subí a la cabina. Desde el momento en que encendí el motor y empecé a rodar por la carretera, sentí que algo no iba bien. El asfalto estaba liso, sin baches, pero el camión se balanceaba como si la carga se moviera de un lado a otro. Ajusté los espejos y verifiqué las amarras por última vez. Todo estaba firme. Sin embargo, cada cierto tramo escuchaba un crujido leve, como si una pieza de madera se acomodara sola. A medida que avanzaba, el cielo oscurecía más rápido de lo normal y antes de lo previsto, la noche me envolvió. La carretera quedó desierta. Con el paso de los kilómetros, los crujidos se hicieron más frecuentes y ya no eran solo golpes de madera. Había un sonido repetitivo, acompasado, similar al vaivén de una mecedora. Decidí detenerme en un parador vacío para descansar. Apagué el motor y me acomodé en la litera. El silencio de afuera era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Entonces volvió el chirrido. Esta vez era más claro, proveniente directamente del remolque. Un chirrido lento, metálico y seco, como si alguien estuviera meciéndose sin prisa, ignorando mi presencia. Al principio intenté convencerme de que era mi imaginación, pero el sonido era demasiado constante. Me levanté, tomé la linterna y abrí la puerta trasera del camión. La luz iluminó las filas de muebles cubiertos con lonas, pero al fondo, sin cubrir, estaba una mecedora moviéndose sola. El vaivén era suave, rítmico, como si un ocupante invisible la disfrutara. El aire se volvió helado.
Sentí un escalofrío subirme por la espalda. No había viento, y aún así, el movimiento continuaba. Acerqué la linterna y noté que la madera del asiento estaba hundida, como si realmente hubiera peso sobre ella. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante, agarré las amarras y aseguré la mecedora contra la pared del remolque. Mientras tensaba la cuerda, la silla se movió de golpe hacia mí, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que soltara un grito ahogado. Cerré la puerta con fuerza y regresé a la cabina, sintiendo que mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la llave. En cuanto arranqué, la sensación de que algo estaba conmigo no desapareció. Por el retrovisor alcancé a ver un reflejo fugaz. La mecedora seguía moviéndose, aunque la había inmovilizado. El resto del viaje fue un suplicio. No quise detenerme más. A cada rato escuchaba golpes en las paredes internas del remolque, como si algo arañara la madera o empujara desde adentro. En un momento, sentí un golpe tan fuerte que el camión se sacudió. Me mordí los labios para no frenar. La carretera parecía interminable. Al llegar a la bodega, el encargado notó que estaba pálido. Le conté lo que había pasado y se limitó a mirarme serio, como si no fuera la primera vez que escuchaba algo así. No dijo nada más que un escueto: «Gracias por traerlos enteros». Cuando descargaron la mecedora, vi que en el asiento había una marca más profunda, como si alguien hubiera estado sentado durante horas. Esa fue la última vez que acepté transportar antigüedades. Algo en esa carga no pertenecía a este lado de la vida, y no pienso volver a ser el vehículo que lo lleve a ningún lugar. Valle de la Interferencia. La primera vez que pasó de noche por ese tramo de Zacatecas, no sabía que algo extraño lo esperaba. El valle era apenas una hondonada profunda rodeada de cerros oscuros, sin una sola luz visible. La carretera se extendía recta, pero el silencio ahí parecía más espeso que en cualquier otro punto de su ruta. Apenas cruzó el letrero oxidado que indicaba el inicio del valle, la cruz de madera colgada en el espejo retrovisor empezó a balancearse sola, como si una corriente de aire invisible la empujara. No había ventanas abiertas y el clima estaba en calma. Antes de que pudiera reaccionar, la radio del tráiler, apagada desde que salió de la última ciudad, se encendió sola y soltó un estallido de estática aguda. El sonido lo sobresaltó tanto que giró el volante y casi se sale del camino. Esa noche condujo el resto del tramo con el corazón acelerado, mirando de reojo el espejo y el rosario que no dejaba de moverse. Al salir del valle, la radio se apagó sola y el péndulo de la cruz se detuvo. Pensó en detenerse y revisar, pero la sensación de estar siendo observado lo empujó a seguir adelante. Durante días trató de encontrar una explicación, tal vez interferencia por alguna torre de comunicación o vibraciones del motor justo en ese punto, pero no encontró antenas y el asfalto estaba en buen estado. En viajes posteriores, trató de anticipar el momento. Cuando veía los cerros acercarse, reducía la velocidad y sujetaba con firmeza el volante. Y siempre pasaba lo mismo. La cruz empezaba a oscilar y la radio se encendía por sí sola, siempre con ese ruido blanco que llenaba la cabina. Al principio intentó ignorarlo, pero la repetición exacta de los hechos cada vez que cruzaba el valle empezó a ponerlo nervioso. Una noche, impulsado por la curiosidad, decidió hablar en voz alta. Cuando el rosario comenzó a moverse, dijo: «¿Qué necesitas?». No esperaba respuesta. Sin embargo, entre el chisporroteo de la estática, juraría haber escuchado un susurro, bajo y ahogado, como si alguien tratara de pronunciar palabras desde muy lejos. No logró entenderlas, pero lo suficiente para que se le erizara la piel. El impulso de frenar y salir corriendo fue fuerte, pero se obligó a seguir. Cuando el valle quedó atrás, el silencio volvió a la cabina como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, empezó a fijarse en más detalles. Notó que, en ese tramo, la luz de los faros parecía perder intensidad, como si el aire se volviera más denso.
Los cerros parecían acercarse y cerrarse a su alrededor, y la línea del horizonte desaparecía. En una ocasión, la estática de la radio se interrumpió por unos segundos y se escuchó una voz femenina, clara pero fría, diciendo algo que no alcanzó a comprender. Se le heló la sangre y aceleró sin pensar. Esa vez, al llegar a la siguiente gasolinera, preguntó a un despachador si había algo raro en ese valle. El hombre lo miró serio y le dijo que los viejos del lugar contaban que ahí, hace décadas, un autobús se había volcado de noche. Murieron varias personas y, según los rumores, los cuerpos estuvieron horas dentro del vehículo antes de que llegara ayuda. Dicen que los que pasaban por ahí podían escuchar voces, golpes en la chapa o sentir que algo los seguía. No quiso escuchar más, pero desde entonces, cada vez que le tocaba cruzar de noche, lo hacía con un nudo en la garganta. Un viaje, en plena temporada de lluvias, vivió el episodio más intenso. Al entrar al valle, la cruz comenzó a balancearse violentamente, golpeando el espejo una y otra vez. La radio estalló en estática y luego se oyó un grito breve, como el de alguien pidiendo auxilio. Los faros iluminaron por un instante lo que parecía una figura parada a un costado de la carretera, inmóvil, mirándolo pasar. Al voltear para confirmar, no había nadie. Durante ese mismo cruce, el tablero del camión parpadeó y las agujas del velocímetro y el tacómetro bajaron a cero, como si el motor se hubiera apagado, pero el vehículo seguía avanzando. La sensación fue como si estuviera flotando, sin el ruido normal del motor, solo el zumbido de la estática y el golpeteo de la cruz. Cuando volvió a escuchar el rugido del motor, ya estaba saliendo del valle. Lo peor fue una madrugada en la que, al encenderse la radio, no hubo estática, sino lo que parecía una conversación. Dos voces, una masculina y otra femenina, murmuraban palabras rápidas e incomprensibles, como discutiendo. Él intentó apagar la radio, pero el botón no respondía. El diálogo cesó de golpe y, en ese mismo instante, algo golpeó el costado del tráiler con fuerza, como si un objeto pesado hubiera caído sobre la caja. Detuvo el camión de inmediato, pero no encontró nada. El aire estaba inmóvil, sin un solo ruido, y el asfalto parecía absorber la luz de los faros. En otra ocasión, juró ver en el parabrisas el reflejo de alguien sentado en el asiento del copiloto, aunque el asiento estaba vacío. El reflejo desapareció en cuanto salió del valle. Después de ese viaje, comenzó a adelantar todos los recorridos para pasar por ahí solo de día. Sin embargo, un par de veces la ruta lo obligó a atravesarlo de noche. Con los años, dejó de intentar buscar una explicación lógica. Sabía que algo o alguien se manifestaba siempre en ese mismo punto. A otros colegas les comentó lo que vivía, y varios admitieron que también les pasaban cosas raras ahí. Radios que se encendían solas, luces del tablero que fallaban, voces en la estática o la sensación de que alguien caminaba junto a la cabina mientras avanzaban. Unos preferían no hablar del tema, como si nombrarlo pudiera atraerlo. Hoy, si la ruta lo lleva inevitablemente por ese tramo, ya no reduce la velocidad para observar. Al contrario, acelera y cruza con la mirada fija al frente, sin tocar la radio ni voltear al espejo. No importa cuán rápido vaya, siempre siente que la cruz empieza a moverse y que la estática se abre paso en la cabina, como un recordatorio de que el valle no lo olvida. Risa en la cabina vacía. La noche estaba cerrada, con una neblina baja que apenas dejaba ver los primeros metros de carretera. El motor del tráiler retumbaba constante y el vaivén de la ruta se mezclaba con el golpeteo suave de la lluvia contra el parabrisas. Desde que salió de la última ciudad, el camino se volvió más solitario, flanqueado por densos árboles que formaban paredes oscuras a ambos lados. Colgado del retrovisor central, el pequeño osito de peluche se balanceaba al compás de cada bache, reflejando en sus ojos de vidrio el destello intermitente de las luces del tablero. El conductor llevaba años recorriendo carreteras,
pero nunca se había sentido tan extraño como esa noche. En la quietud, entre el rugido del motor y el roce de las llantas contra el asfalto, se coló un sonido leve, casi imperceptible, una risita infantil. Al principio pensó que era el eco de su imaginación, algún recuerdo mezclado con el zumbido monótono del viaje. Bajó un poco el volumen de la música, pero la risa se repitió, clara, como si viniera desde el asiento vacío a su derecha. Miró el tablero. La radio estaba apagada. La frecuencia CB también. No había señal de ningún aparato encendido que pudiera haber producido ese sonido. Un escalofrío le recorrió la nuca. El osito seguía balanceándose, golpeando apenas el cristal con su patita. La risa volvió, esta vez más cerca, y con ella un susurro suave. «Papá». La voz tenía un timbre demasiado familiar. Le temblaron las manos sobre el volante. Reconocía ese tono, esa forma de alargar la palabra. Era imposible, pero era la voz de su hija. Tragó saliva y miró por el retrovisor hacia la litera. Estaba vacía. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Fue entonces cuando un aroma muy tenue empezó a invadir la cabina. Un olor dulce y limpio, talco para bebé. El mismo que solía impregnar las mantas y la ropa de su pequeña. Intentó convencerse de que era un recuerdo mezclado con la sugestión de la soledad y la oscuridad, pero el aroma se hizo más intenso, como si alguien acabara de pasar por allí. Por un momento pensó en detenerse, pero el miedo de quedar a oscuras en medio de la selva chiapaneca le hizo seguir conduciendo. La voz volvió a pronunciar papá, ahora más cerca, como si estuviera a su lado. El osito de peluche se detuvo en seco en su balanceo, como si una mano invisible lo hubiera sujetado. Un soplo helado le recorrió el brazo derecho, erizándole la piel. Sintió la necesidad de hablar. Sin apartar la vista del camino, susurró con voz quebrada: «Si eres tú, quédate conmigo un ratito». El silencio fue inmediato. Ni la risa, ni el susurro, solo el ruido del motor y la lluvia. Pensó que quizá había terminado, pero segundos después, algo invisible pareció rozar su hombro izquierdo. Fue un contacto leve, como la caricia de una mano pequeña. Apretó los labios para no llorar. No quería asustarse. Parte de él sentía miedo, pero otra parte quería creer que era verdad, que su hija estaba allí, aunque fuera por unos minutos. Sin embargo, la sensación cambió de pronto. De la oscuridad de la litera, un murmullo casi inaudible comenzó a crecer. No era la voz suave de antes, sino algo más áspero, distorsionado, como si alguien intentara imitarla. El susurro repitió «papá» de nuevo, pero arrastrando las sílabas de una forma antinatural. El aroma a talco empezó a mezclarse con un olor rancio, húmedo, parecido al de madera podrida. La temperatura en la cabina descendió de golpe. El vidrio lateral se empañó y en él comenzaron a formarse marcas pequeñas, como huellas de manos infantiles, presionando desde afuera. No podía apartar la vista del camino, pero el rabillo del ojo captó movimiento. Algo bajo, agazapado, se asomó desde la litera. No alcanzó a distinguir un rostro, pero sí el contorno de una figura pequeña. El osito volvió a balancearse solo, de manera más rápida, como si alguien lo empujara con fuerza. El conductor pisó más el acelerador, con la garganta seca. El murmullo se transformó en una risita, pero esta vez era más aguda, cargada de un tono que no tenía nada de infantil. El olor a humedad lo envolvía, y cada bocanada de aire que respiraba parecía helarle los pulmones. A lo lejos, entre los árboles, creyó ver luces débiles, como faroles viejos balanceándose. Pensó que podría ser un poblado, pero al parpadear, las luces desaparecieron. El bosque parecía cerrarse más sobre la carretera. Intentó encender la radio para romper el silencio, pero solo obtuvo estática. Entre los crujidos de la interferencia, una voz dijo algo rápido en un tono bajo:
No pudo entender las palabras, pero le heló la sangre. No era una señal normal, sonaba como si alguien estuviera dentro del mismo sistema eléctrico del tráiler, hablándole desde ahí. La figura en la litera se encogió más, y luego, de un salto imposible, apareció sentada en el asiento del copiloto. La vio de reojo, pequeña, cabello largo y desordenado, y un vestido que parecía empapado. No quiso mirarla de frente, pero sintió su respiración cerca, suave y pausada. El susurro volvió, esta vez claro y definido. «No me dejes». El corazón le dio un vuelco. No supo si responder o quedarse en silencio. Finalmente, dijo en voz baja, «Nunca te dejé». En ese instante, un trueno retumbó en la distancia y un destello iluminó el interior de la cabina. La figura había desaparecido, el olor a humedad se disipó y el osito volvió a balancearse con suavidad. El resto del camino lo hizo sin detenerse, hasta llegar a un paradero iluminado, donde apagó el motor y se quedó inmóvil, intentando procesar lo que había vivido. El peluche seguía colgado, pero en una de sus patitas había una marca húmeda, como la huella de una mano diminuta. Nunca volvió a escuchar esa risa ni ese susurro. Sin embargo, cada vez que pasa por esa zona, siente que el osito se balancea un poco más de lo normal, como si alguien invisible lo empujara desde la oscuridad. Brecha que nadie encuentra. La noche estaba en calma, con un cielo tan claro que las estrellas parecían suspendidas en el aire. El tramo principal de la carretera estaba cerrado por trabajos, y los señalamientos obligaban a desviarse por rutas secundarias. El trailero, con años de experiencia en el volante, no veía problema en tomar una brecha de terracería que, según los letreros improvisados, cruzaba la sierra para reincorporarse más adelante a la autopista. Apenas se adentró en esa vereda de tierra, notó la ausencia total de tráfico. El retrovisor mostraba un vacío interminable y frente a él solo un camino angosto iluminado por sus faros. El polvo levantado por las llantas flotaba detrás, formando una neblina seca que parecía absorber la luz. Avanzaba despacio, midiendo cada curva, porque las orillas no tenían barreras ni indicaciones. La sensación de aislamiento comenzó a apretarle el pecho. El silencio era absoluto, salvo por el ronroneo constante del motor. Ni grillos, ni el eco de algún animal nocturno. Las ramas de los árboles, retorcidas y largas, parecían inclinarse hacia la carretera, como si intentaran cerrarla. En algunos tramos, las luces apenas lograban atravesar una oscuridad espesa, como si la noche fuera más densa ahí que en cualquier otro lugar. A mitad del trayecto, empezó a sentir algo extraño. El aire dentro de la cabina se volvió más frío, a pesar de que había apagado el aire acondicionado para escuchar mejor el entorno. No había casas, postes de luz ni rastro de actividad humana. Revisó el reloj varias veces. Las agujas parecían no avanzar, aunque llevaba lo que sentía como horas conduciendo. En una curva cerrada, vio algo fugaz entre los árboles, una figura alta, demasiado delgada, de pie junto al borde del camino. Apenas el haz de luz la tocó, pareció desvanecerse entre las sombras, como si se hubiera fundido con la noche. No frenó, pero su pulso se aceleró. Procuró no mirar hacia los costados y fijó la vista en la brecha, convencido de que un desvío más o un error de cálculo lo dejarían varado en medio de la nada. Kilómetros después, sin previo aviso, el terreno cambió. El traqueteo de las llantas sobre la grava cedió al suave rodar sobre asfalto. Frente a él, apareció un letrero verde familiar, indicando la entrada a la autopista. El alivio lo hizo exhalar por primera vez en varios minutos. No pensó en detenerse, solo en seguir hasta encontrar un área iluminada donde descansar. Cuando por fin llegó a una gasolinera, apagó el motor y salió a estirar las piernas. Aprovechó para mirar hacia atrás, esperando ver la boca de la brecha por la que había llegado.
pero solo encontró maleza alta sin rastro de un camino, ni tierra removida, ni marcas de llantas, como si el acceso hubiera sido tragado por el paisaje. Intrigado, encendió su teléfono y trató de ubicar la ruta en la aplicación de mapas. No había registro alguno de un camino secundario en ese punto. Revisó otras plataformas, incluso mapas viejos que guardaba en PDF para emergencias. Nada. Era como si la brecha nunca hubiera existido. Días después, en una conversación con otros conductores, mencionó lo ocurrido. Un par de ellos intercambiaron miradas incómodas, y uno le contó que no era el primero en describir un camino así, una ruta que aparecía solo para quienes se desviaban por obras o bloqueos, y que siempre devolvía al conductor a la carretera principal, pero jamás al mismo punto. Algunos aseguraban que la distancia recorrida no coincidía con la real, y que, al atravesarla, el tiempo se alteraba. Esa noche, de regreso en la cabina, intentó reconstruir mentalmente cada detalle del trayecto. Recordó el silencio opresivo, el frío repentino y la figura entre los árboles. También recordó que, en todo el camino, nunca vio señales de construcción o maquinaria que justificaran el desvío inicial. Solo los letreros improvisados, clavados en la tierra, apuntando hacia una dirección que ya no existía. Desde entonces, evita por completo las desviaciones no oficiales, y cada vez que pasa por aquel tramo de la autopista, reduce la velocidad y mira con atención a los costados, aunque jamás ha vuelto a ver la entrada de la brecha. Sin embargo, no puede sacudirse la sensación de que, en alguna noche futura, el camino podría volver a estar ahí, esperándolo. Sueño premonitorio en la curva. No era la primera vez que un chofer me contaba algo extraño en la carretera, pero lo de este muchacho tenía un peso distinto, más inquietante. Él era nuevo en el oficio, apenas llevaba unos meses conduciendo tráiler en rutas largas, y desde las primeras noches empezó a vivir un patrón que no sabía cómo explicar. Cada vez que dormía en la cabina, sobre todo estacionado en zonas solitarias, soñaba lo mismo. Se veía a sí mismo de niño, no mayor de 7 años, parado junto a una carretera oscura. Lloraba en silencio, con las manos colgando, y en el sueño siempre pasaba un tráiler a toda velocidad, tan cerca que casi lo rozaba. El rugido del motor y el aire caliente lo golpeaban, y en ese instante él despertaba jadeando. Al principio lo tomó como algo sin importancia, quizá una mezcla de ansiedad por los viajes nocturnos y la soledad de la carretera, pero el sueño regresaba una y otra vez, idéntico en cada detalle: la curva cerrada, la fila de árboles negros a un lado, el asfalto apenas iluminado por un par de lámparas viejas y, sobre todo, el rostro del niño, que era el suyo, pero mirándolo como si esperara algo. Pasaron las semanas y el trabajo lo llevó a distintas zonas del país, siempre con la sensación de que el sueño se quedaba guardado, como acechando. Una noche, en un viaje rumbo a Tamaulipas, el cansancio empezó a pesarle y pensó en detenerse, pero decidió seguir un poco más. El camino estaba casi vacío, apenas cruzaba con 1 o 2 vehículos cada media hora. El cielo, cubierto de nubes, parecía presionar la carretera hacia abajo. Fue al tomar una curva que algo dentro de él se tensó. Sintió un déjà vu tan fuerte que le provocó escalofríos. Reconocía ese tramo, las líneas amarillas, el ángulo del guardarraíl, incluso la forma en que los árboles formaban un túnel de sombra, eran idénticos a lo que había visto en su sueño. Apretó el volante y antes de que pudiera procesar lo que pasaba, lo vio. Un niño estaba parado al borde del camino, exactamente en el mismo lugar que en sus pesadillas. Llevaba ropa vieja, de otro tiempo, y la cabeza gacha. No parecía moverse, no reaccionó ante las luces del tráiler ni ante el ruido del motor. El chofer instintivamente pisó el freno con fuerza, sintiendo cómo el camión se sacudía mientras intentaba mantener el control. Se detuvo a unos metros. El corazón le golpeaba el pecho y, sin pensarlo, bajó de la cabina con la linterna en mano.
Caminó hacia el punto donde había visto al niño, pero no había nadie. Ni huellas, ni rastro alguno. Solo el viento colándose entre los árboles y el crujir de ramas secas. Revisó alrededor, incluso al otro lado del guardarraíl, pero no encontró señal de vida. Fue entonces cuando sintió algo que lo dejó helado, una ráfaga fría, tan intensa que parecía atravesarle el cuerpo. Se giró, convencido de que alguien estaba detrás de él, pero la carretera estaba vacía, iluminada apenas por las luces de su tráiler. Sin embargo, juraría que en ese instante escuchó un llanto infantil, apagado, como si viniera de muy lejos. Subió de nuevo a la cabina con las manos temblando, encendió el motor y se alejó sin mirar por los espejos. Durante varios kilómetros no pudo dejar de pensar que su sueño le había advertido de algo, que quizás, si no hubiera frenado, ese niño, o lo que fuera, habría terminado bajo sus llantas. A partir de esa noche, evitó esa ruta por completo. Contaba la historia sin adornos, con la voz baja, como quien no quiere convencer a nadie, solo desahogarse. Decía que no sabía si aquello era un espectro o un recuerdo de su propia infancia convertido en advertencia. Lo único seguro para él era que el sueño y la carretera se habían unido en un punto exacto y que desde entonces no volvió a dormir tranquilo en su cabina. Algunos compañeros le sugirieron que quizá había sido una ilusión producto del cansancio. Otros, más supersticiosos, le hablaron de apariciones en curvas peligrosas, niños que murieron ahí y que se muestran para evitar que otros corran la misma suerte. Él escuchaba, pero nunca respondía mucho. Lo que más le inquietaba, confesó una vez, era que desde esa noche no volvió a soñar con el niño. Pero sí empezó a ver su silueta fugaz en otros caminos, siempre a lo lejos, siempre de pie junto al asfalto, observando en silencio. Alarma de luna. Los camioneros dicen que, en la carretera, los animales detectan lo que los humanos no pueden. Yo nunca había dado demasiada importancia a eso, hasta aquella noche en que Luna, mi compañera inseparable, me lo demostró. Era pasada la medianoche y llevaba varias horas atravesando un tramo montañoso de Chiapas. La neblina se mezclaba con la llovizna fina y el camino, estrecho y sinuoso, apenas se dejaba ver bajo los faros. Luna, como siempre, viajaba echada en el asiento del copiloto, con la cabeza apoyada en sus patas. Su presencia me tranquilizaba, más que cualquier amuleto o oración. De pronto, sin previo aviso, la vi incorporarse de golpe. Sus orejas se erizaron y comenzó a gruñir bajo, como si advirtiera una amenaza. Al principio pensé que había escuchado algún ruido en la carretera, quizá otro vehículo o un animal cruzando. Pero número. Su mirada estaba fija en el asiento vacío junto a ella, como si algo o alguien estuviera sentado ahí. Sentí un escalofrío inmediato. Encendí la luz interior para asegurarme de que no había nada. El asiento estaba como siempre, la funda de tela un poco gastada, mi chamarra doblada sobre el respaldo. Pero Luna no apartaba la vista. Sus gruñidos se intensificaban y sus labios levantados dejaban ver los dientes. Seguí conduciendo, intentando ignorar su comportamiento. Pero lo extraño fue que, cada pocos segundos, sus ojos parecían seguir algo invisible que se movía lentamente hacia mí. Entonces la vi retroceder, casi agazaparse, hasta esconderse debajo del volante. La perra temblaba, y eso me heló más que cualquier viento de montaña. En ese momento lo sentí. Un soplo de aire gélido, completamente ajeno al clima húmedo que había afuera, recorrió mi nuca. No venía de la ventana ni de la ventilación. Fue como si alguien hubiera exhalado muy cerca de mi piel. Y junto con ese frío llegó un susurro, apenas audible, imposible de entender, pero lo bastante nítido para saber que no era mi imaginación. Quise mirar hacia el asiento del copiloto, pero algo me detuvo. No era simple miedo, era una sensación de que, si lo hacía, vería algo que no podría olvidar jamás.
Me limité a apretar el volante, aumentar la velocidad y concentrarme en la carretera, con el corazón golpeando contra las costillas. Luna no salió de su escondite durante varios kilómetros. Solo escuchaba su respiración agitada y el leve golpeteo de sus uñas contra el piso cada vez que el camión pasaba por un bache. Afuera, la neblina parecía más espesa, como si el mundo se hubiera reducido a un túnel blanco iluminado únicamente por mis faros. Hubo un instante en que sentí un peso sutil en el asiento del copiloto. No escuché ningún movimiento, pero el cojín crujió como si alguien se hubiera recargado. El retrovisor interior, que me daba una vista parcial del asiento, reflejó una sombra oscura y difusa. No tenía forma clara, pero estaba allí, ocupando un lugar que debía estar vacío. Respiré hondo y traté de convencerme de que era un juego de luces, un efecto de la neblina. Sin embargo, el frío en la cabina aumentó tanto que podía ver mi propio aliento al exhalar. El susurro volvió, más cerca esta vez, casi rozando mi oído. Era como si murmurara palabras en un idioma extraño o demasiado antiguo para reconocer. Mis manos sudaban y sentía cómo el volante resbalaba un poco bajo mis dedos. Luna empezó a ladrar de forma desesperada desde su rincón, pero no a la carretera, sino hacia el asiento. Yo no me atreví a girar la cabeza, solo seguí acelerando, con la esperanza de que, al dejar atrás esa parte de la montaña, aquello se desvaneciera. Pasaron minutos que parecieron horas. La carretera descendía hacia un tramo más abierto y la neblina empezó a disiparse. Poco a poco, la temperatura en la cabina volvió a ser la normal. El peso en el asiento desapareció y Luna, temblando todavía, salió de debajo del volante y se subió de nuevo a su lugar. Sin embargo, permaneció inquieta, mirando de reojo hacia donde había estado la sombra invisible. Cuando llegué a un área de descanso iluminada, detuve el camión y bajé para estirar las piernas. El aire de afuera, aunque frío, era mucho más cálido que el que había sentido dentro. Me arrodillé junto a Luna y le acaricié la cabeza, intentando tranquilizarla. Ella se quedó quieta, pero sus ojos no se apartaban de la puerta del copiloto, como si esperara que algo saliera de allí. Esa noche dormimos en la cabina, pero con las luces encendidas. No escuché más susurros y el frío no volvió. Sin embargo, tuve sueños extraños, carreteras interminables, figuras sentadas junto a mí en silencio y un murmullo que repetía mi nombre una y otra vez. Al día siguiente, en una fonda donde desayuné, comenté lo ocurrido con otro camionero veterano de la zona. Me escuchó en silencio y luego me dijo algo que me dejó intranquilo. En esa parte de la montaña, años atrás, un accidente mortal había dejado a un pasajero atrapado dentro de un vehículo durante horas, sentado en el asiento del copiloto, mientras su compañero conductor fallecía al instante. Desde entonces, algunos choferes decían sentir presencias que se acomodaban en ese mismo lugar durante los viajes nocturnos. No quise preguntar más. Retomé mi ruta, pero desde entonces, siempre que paso por esa carretera, procuro hacerlo de día. Y si la noche me sorprende allí, bajo un poco el volumen de la música para escuchar a Luna. Si ella gruñe, no dudo en acelerar y dejar atrás ese tramo maldito sin mirar jamás hacia el asiento del copiloto. Porque aprendí que, en la carretera, no siempre viajas solo.